de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El Señor siga afirmando y estableciendo, y vamos a compartir en esta noche una palabra poderosa de la armadura de Dios. Y para esta noche el Señor me permite compartir una palabra que está titulada como preparado con el calzado del Evangelio. Preparado con el calzado del Evangelio. Y para ello yo le quiero invitar nuevamente que vamos a ir al texto base, el cual estamos trabajando. Es Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Así que lo vamos a leer y yo lo comparto en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Efesios 6:10. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. 13. Por esa razón, vístase con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Póngase en el cinturón de la verdad y protéjase con la coraza de una vida recta. Prepárese poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Hasta ahí. Hasta este versículo literalmente se ha venido trabajando. Hoy vamos a tocar el versículo número 15 de Efesios capítulo 6, preparados con el calzado del Evangelio. Muchos de nosotros pensamos que compartir el Evangelio es solo para los evangelistas, o solo para el maestro, o solo para el pastor, o solo para el profeta. Pero no, esto es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí está diciendo: prepárese, poniéndose el calzado para anunciar las buenas noticias de la paz. Bien, entonces vamos a recordar muy rápidamente lo que el Señor nos ha venido dando durante este tiempo. Y la semana pasada y este domingo que pasó, el miércoles hace 8 días, el Señor nos ha venido inquietando, y sobre todo a que nos coloquemos esa armadura. Y empezó dándonos, llamémoslo así, esas herramientas específicas para el creyente. Y una de ellas es el cinturón de la verdad. El cinturón. Cuando nos ponemos nosotros ese cinturón, nos ceñimos. ¿Para qué? Para tener una fuerza específica. Ya sabemos que ceñirnos, el apóstol Pablo hace referencia a una armadura, pero al día de hoy, nosotros debemos ceñirnos nuestra mente con su palabra. Debemos tener esa fuerza. ¿Para qué? Para que nuestros sentimientos, nuestras emociones no nos tiren al piso,
nos tiren a la lona, como dicen los boxeadores. Porque literalmente hoy en día mucha gente está siendo atribulada porque no tienen fuerza, no están ceñidos con la palabra de verdad. Y la coraza, algo muy fundamental también, que es lo que protege, llamémoslo así, al día de hoy, es como un chaleco antibalas. Es un chaleco que protege órganos fundamentales en el ser humano. Son órganos vitales, como lo es el corazón, como lo es toda la parte torácica, ¿cierto? El estómago. Sabemos que son muy vitales esos órganos. Traigámoslo al día de hoy en nuestras vidas. Hablaba el Señor muy claramente de justicia. Cuando tú aceptas la justicia de Dios, cuando tú recibes ese perdón. Y porque hoy en día entonces la gente se está enfermando. Mucho ataque al corazón, paros cardíacos, enfermedades en el estómago, cáncer, en los pulmones, en el hígado, en fin. Porque sencillamente han guardado rencor, odio, resentimiento, no han perdonado, no han recibido la justicia, no están revestidos de la justicia. Bien, pues para hoy, sencillamente el Señor nos invita a que si usted ya está colocándose ese cinturón, está colocando ese versículo, cada día lo está apretando, lo está ciñendo, se está ciñendo esos lomos, no solo para usted, sino para sus generaciones, porque así nos lo enseñaba la palabra, y se está colocando esa coraza de la justicia que es el perdón de Dios, pues el Señor hoy nos dice, póngase el calzado. Bien, preparándonos con el calzado del Evangelio. Preparados con el calzado del Evangelio, entonces vamos a analizar Mateo capítulo 7. Quiero que vaya conmigo allí a Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Lo estoy compartiendo en palabra de Dios para todos. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, esto es clave, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, abra sus oídos, será como el necio que construye su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente quedó muy impresionada, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Repitamos ese último versículo, porque les enseñaba. Por eso el título de la palabra, preparados con el calzado del Evangelio. Para ellos se necesita una preparación. Para ellos se necesita pasar tiempo en la palabra y que usted se esfuerce y sea valiente y que esté en tiempos de oración, en tiempos de meditación, para que cuando en el momento que Dios lo necesite, porque usted puede ser ese instrumento, pueda hablar abiertamente, guiado por el Espíritu, con lo que el Señor le ha entregado. Por eso, óigase bien, todos tenemos un principio fundamental que forja nuestro carácter y siempre se va a reflejar ese carácter y responsabilidad se da a conocer ante las realidades que sean a favor o en contra. Entonces, usted muchas veces, si no está revestido con la armadura de Dios, calzado con el Evangelio, pues automáticamente
vienen realidades a su vida, bien sea a favor o en contra, que lo va a tener ambivalente, no va a estar firme. ¿Por qué? Porque el calzado es para estar firme. El calzado no es simplemente para ponérmelo y lucirlo. El calzado cumple una función específica. Y usted y yo estamos llamados para cumplir una función específica, y es la gran comisión. Eso está escrito en la palabra. Entonces, ¿en qué se fundamentan muchas veces esos principios, las cuales de pronto nosotros en situaciones adversas, a favor o en contra, mostramos o damos a conocer? Sencillamente que si el apóstol Pablo dice que esto es una guerra espiritual, es porque sencillamente nosotros espiritualmente vamos a reflejar eso que tenemos nosotros colocados o puesto. ¿Por qué? Porque nuestro diario vivir siempre, como lo he dicho, es una batalla constante. Por eso la insistencia de la meditación, por eso la insistencia de que usted lea la palabra, porque usted tiene que estar ¿qué? Firme. Si entonces nosotros hablamos de firmeza, pero no compartimos el evangelio, sino al contrario, nos involucramos en charlas, en conversaciones que simplemente destruyen y no edifican, ya sabe en dónde está tu firmeza, en dónde estás parado. Por eso miremos Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿A qué nos invita el apóstol Pablo aquí en esta carta? Porque los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos. Pero los que viven en el Espíritu solo piensan satisfacer al Espíritu. En Reina Valera dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y a dónde nos quiere llevar el Señor cuando nos dice preparados con el calzado? No es para que piense como los demás piensan, porque ya vemos cómo el mundo literalmente cualquier situación los tumba. Cualquier situación, sea a favor, como lo leíamos, o en contra, los tumba. Si es, ahí es donde la misma palabra se cumple, donde dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero si usted está fortalecido en la palabra, que dice la misma palabra, eso que te está sucediendo ayuda para bien. Y no le demos título, como se ha venido compartiendo, de que esto es malo o que esto es bueno. Simplemente alce sus manos y dele gracias a Dios. Pero si usted está fortalecido con el calzado, porque si usted no se coloca el calzado, usted cuando salga en su diario vivir se va a trompezar. Quizás usted no, en ese momento usted de pronto no va a notarlo, pero con el paso de los días vas a tener callos en los pies. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me fastidia esto? ¿Pero por qué lo otro? Porque no te has puesto el calzado. Estás saliendo descalzo. En pocas palabras, estás expuesto a que una simple espina te moleste. Una simple espina. Bien, entonces ya hablamos muy claramente de que nosotros debemos estar ceñidos con el cinturón, ¿cierto? Los lomos, que esa es literalmente la verdad, la fuerza. ¿Por qué reitero esto? Porque cuando uno se ciñe los lomos, que es pieza fundamental para un soldado, es algo que literalmente está usted afirmando en su vida, porque es la verdad. Y aparte de eso, con la coraza, pero también el calzado, lo que es el cinturón y el calzado son piezas fundamentales. Porque si usted mira, ceñidos con el cinturón de la verdad, es la palabra. Y aquí dice, lo que vamos a compartir hoy es que debemos estar preparados o aprestos, dice Reina Valera, aprestos con el evangelio.
que es también la palabra, la importancia. Entonces, allá en Efesios capítulo 6, vamos a entrar en materia ahora sí, versículo 15, dice: prepárense poniéndose en el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Óigase bien, es parte fundamental para el buen desempeño de un soldado, ya que nosotros podemos reaccionar, o una persona bien calzada puede reaccionar rápidamente y salvaguardar su integridad física y la de los demás. Una persona descalza no va a reaccionar igual, hablemoslo físicamente en la realidad. Una persona descalza no va a reaccionar igual que una persona que está calzada, y sobre todo con el calzado adecuado, porque usted no puede estar corriendo en un pavimento con unos guayos que son para fútbol. Son calzado, pero no es adecuado. Tampoco usted puede, óigase bien, estar corriendo en una cancha de fútbol con patines. No puede. Es un tipo de calzado, pero no es para ese momento, no es para la ocasión, no es para ese lugar. Igual manera, le voy a decir a usted que nos está viendo por la red, ¿qué calzado está utilizando en su trabajo? Hablemoslo espiritualmente. ¿Qué calzado usted usa? ¿Qué calzado usted usa para venir a este lugar, exaltar a Dios de pronto un domingo o un miércoles, o donde usted se está congregando? ¿Qué calzado? Muchas veces vamos con un calzado que no es el adecuado, y por eso es que el enemigo nos hace tropezar, o sencillamente no avanzas, aunque digas que estás caminando, que ese caminando es la excusa diciendo estoy en el proceso, pero no avanzas. Entonces, el objetivo, óigase bien, el objetivo de la iglesia al día de hoy es llegar a ser la esposa de Cristo. Ese es el objetivo principal, llamémoslo así. Ese es el objetivo. Está escrito en la palabra, la esposa de Jesucristo. Pero, ¿cómo sé que estoy andando en ese objetivo o hacia ese objetivo? Pues sencillamente es porque me sujeto a la palabra, o sea, obedezco, me sujeto, que en pocas palabras eso es santidad, fruto, multiplicación y gobierno. ¿Por qué? Porque si estoy en santidad, estoy apartado. Segundo, porque si tengo fruto es porque voy a tener el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Carácter. Segundo, tercero, multiplicación. ¿Cómo? Espiritual y físicamente. Y por último, gobierno, servir. Porque gobierno no es mandar, gobierno no es dirigir solamente, no, es servir. Pero entonces, si nosotros estamos con un objetivo de ser la esposa de Jesucristo, encontrarnos con nuestro Señor allá en las bodas del Cordero, que eso está muy bonito y muy chévere, pero te estás preparando desde ya. ¿Eres iglesia desde ya? ¿Te estás colocando el calzado? O como dicen en el campo, estás andando a pata pelada. Y por eso es que vives y tienes un carácter que ni tú te lo aguantas, porque no has hecho la tarea conforme al propósito de Dios. Entonces, mirábamos que el calzado debe ser el adecuado. Y usted y yo fuimos llamados por el Señor con un solo objetivo, y es ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos a las naciones. Pero no es solamente de domingo a domingo. Aquí deberían estar muchos calzándose, poniéndose en el calzado. Pero es que va a llover, es que está haciendo frío. ¿Acaso entonces te vas a venir descalzo?
Porque si te vas descalzo, pues sí, te vas a mojar, cualquier espinita, entonces estás descalzo, ¿cierto? Pero si estás con el calzado, porque un soldado, cuando está con el calzado, llueva, truene, relampaguee, haga frío, no haga frío, sol, lo que sea, dirige sus pasos, guiados por el Espíritu Santo, a seguir recibiendo el poder. ¿Para qué? Para afirmarse y compartir el evangelio. Pero es que como hoy las comunicaciones nos ayudan a ser perezosos, porque gente de aquí de Faca, sé que pueden dar la milla más, pero ¿por qué no la dan? Porque están descalzos, directo, están descalzos, no se han puesto el cinturón, no tienen la coraza. Entonces, ¿cómo están? Desnudos, porque sacan la excusa: hay frío, está lloviendo, está esto, está lo otro, los niños allí, para acá. Dios tenga misericordia también de mí, como de todos nosotros. Entonces, mirando esto, quiero que vamos a analizar algo. Éxodo, capítulo 3, versículo 4. Escucha, iglesia. Cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo, esto es clave en el versículo 5: no te acerques más, quítate el calzado, porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y qué dice? Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. A veces queremos venir, como les decía, con nuestros argumentos a Dios. No, pero es que Dios conoce, Dios eso. Ese es tu tipo de calzado. ¿Será que ese es el calzado adecuado? Y por eso tiene que uno quitarse ese calzado, acercarse a Dios. ¿Para qué? Para que Él lo fortalezca y empiece a establecer en uno ya no un argumento ni disciplinas humanas, sino presencia de Dios, vida de espíritu. Porque a eso es lo que nos manda Dios. Porque para eso nos está preparando. No para que usted tenga argumentos y te defiendas. No, es para que usted tenga vida de espíritu y se afirme, esté fortalecido. Lo estamos leyendo en Efesios. Para que usted resista, no para que usted golpee y saque argumentos de que es que mire la palabra. No, la palabra lo dice, pero es para nosotros resistir, fortalecernos en el Señor, no para imponer. Entonces, muchas veces nosotros queremos servir, óigase bien, acercándonos a Dios con nuestra razón, nuestras enseñanzas o formación, disciplinas, y queremos formar discípulos desde nuestro intelecto o experiencia. Ese calzado es solo polvo delante de Dios. Es un calzado desgastado, viejo y roto. Aquí sencillamente se acerca Moisés allí a la zarza, y él allá en ese versículo 6, en la parte última, dice: Moisés se cubrió la cara porque tenía ¿qué? Miedo de mirar a Dios. Tenía miedo porque venía con argumentos. Él dice ahí que se acercó a mirar qué era eso, porque tenía una razón. Y si nosotros miramos, Moisés, ¿por qué tenía todos esos argumentos? Porque él estudió o se preparó al lado de Faraón. Aunque fue formado sus primeros años con el pueblo de Israel, pero luego vienen las enseñanzas, la formación, llamémoslo así, de una profesión, qué sé yo, para ser de pronto el próximo faraón, qué sé yo, en su momento. Y traía argumentos, pero acá el Señor le dice: no,
quítese ese calzado. Quítese ese calzado. Porque no son tus argumentos los que tú vas a traer a otro. Porque por eso el título de la palabra, vuelvo y repito, preparados con el calzado del evangelio. Sí, tú puedes tener mucho conocimiento, aún inclusive puedes tener teología. Usted que nos está viendo puede ser muy teólogo, pero esa teología delante de Dios, si no es guiada por el Espíritu Santo, es polvo. Es polvo. ¿Por qué? Porque de lo vil y lo menospreciado Dios hace grandes cosas. ¿Para qué? Para hacer callar a aquellos que dicen que saben mucho. Cuando uno se viste con humildad, se viste del evangelio, que eso nos lo muestra Mateo, y es lo que vamos a empezar a ver en junio. El reino de Dios. Mateo 5, 6 y 7. Bien. Por eso Pablo, óigase bien, enfatiza ahí en el capítulo 6, versículo 15 de Efesios, enfatiza mucho que estemos aprestos. En Reina Valera dice aprestos. ¿Aprestos qué es? Estar dispuestos, estar atentos y estar preparados. No estar indispuestos. Ay, no, es que hoy está lloviendo. Ay, no, es que esto. No, aprestos es estar dispuestos, atentos, preparados. ¿Por qué? Miremos allí un momento Josué. Josué capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice Josué 5:13? Dice, vamos a leerlo hasta el 15. En una ocasión Josué se acercó a Jericó y vio un hombre frente a él con una espada en la mano. Josué se acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? 14. Él respondió: no soy enemigo, acabo de llegar, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra ante él y lo adoró. Luego le dijo: yo soy su siervo, Señor. ¿Tiene algo que ordenarme? Clave: dispuesto, atento, preparado. ¿Y qué le dice el versículo 15? El comandante del ejército del Señor le dijo: ¿qué? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué obedeció, al igual que Moisés. Pero es que Moisés sí traía un argumento fuerte, porque él fue enseñado con los egipcios, y por eso es que este hombre aprendió letras. Por eso existe Génesis, por eso existe Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, lo que conocemos como la Torá, porque él fue el primer hombre que empezó a aprender a los jeroglíficos, como se lo enseñaban allí en Egipto. El hebreo lo empezó a trabajar ya con letras, que para muchos de pronto dirían: pero es que ¿quién escribió el Génesis? De pronto, si usted no ha hecho el discipulado, que lo invitamos para que empiece a ser parte del discipulado, sigue avanzando. Eso es estar dispuesto, eso es estar atento, eso es estar en preparación para lo que Dios te tiene más adelante. Entonces miramos acá cómo Josué se dispone, está atento y se prepara. Entonces, recibir la instrucción, óigase bien, no con el viejo calzado, ya que el calzado es el fundamento que nos puede separar o acercar de Dios. Nosotros, óigase bien, vuelvo y repito, recibir la instrucción no con el viejo calzado, ya que el calzado es como el fundamento que nos puede separar o acercar a Dios. Entonces, si estamos mal fundamentados, será más fácil caer, tropezar, y eso nos va a permitir, eso no nos va a permitir avanzar, como lo decía en un comienzo, correctamente al propósito de Dios en nuestras vidas.
Porque es que a veces pensamos que entonces el que predica, el que lleva la palabra, ese es porque va a ser pastor, ese es porque es maestro, ese es porque es evangelista o es un profeta. No, esto es para la iglesia. Usted se debe calzar a diario. Esto es como cuando en la casa está papá, mamá e hijos. Entonces, porque el sacerdote es el que tiene que esto es el único que anda con zapatos. No, toda la familia. Es más, el sacerdote debe velar porque el calzado de sus hijos estén bien, que no estén rotos, que anden bien. ¿Cuánto más papá Dios? Porque si no hubiera dicho, no, ya Jesucristo lo hizo todo, tranquilo, Jesucristo ya lo hace todo. Entonces yo voy a mandar solamente al profeta, al pastor, al maestro, al evangelista. Y ya, no, manda a la iglesia. Porque papá es así, es completo. Entonces, por eso miremos allá 1 Timoteo 4, que ese es muy clave para lo que estamos hablando. 1 Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que es muy claro. Si estoy mal fundamentado, mire lo que dice: ten cuidado con tu forma de vivir. Aquí literalmente ya el calzado no es algo físico, porque la armadura de Dios es una vestimenta espiritual. Y esa vestimenta espiritual es para enfrentar situaciones espirituales que no las vemos, pero se hacen realidad. Entonces, ten cuidado con tu forma de vivir. O sea, es un hábito. Y con lo que enseñas, si eres constante, aseguras tanto su salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Porque estamos hablando calzados con el evangelio. Y es muy fundamental de que usted no vaya con los argumentos, porque eso es lo que pasa. Mucha gente va con el calzado que no es y van a restregarle a la familia. ¿Y qué hábito tiene usted puesto? Pues sencillamente el hábito de Satanás, que es juzgar. Tiene el calzado de juez. Tiene el calzado de guerrillero, no de un soldado, sino de un guerrillero que maltrata a los demás, hiere. Y Dios nos mandó fue a ser restauradores de portillos. Entonces, un buen calzado adecuado, recuerden, da firmeza, estabilidad y agilidad. Un buen calzado. Entonces, la importancia de usar correctamente esta vestimenta o esta parte de la vestimenta para poder ejercer una labor y poder llegar a cumplir el objetivo. Ejemplo, yo no creo que usted que nos está viendo y trabaje en una bodega, una distribuidora, donde hay situaciones que son pesadas, tiene que bajar cajas, lo dejen entrar a usted en chanclas. Llegó, pero para eso a usted le dan una dotación. ¿Por qué? Porque es parte de ese entorno. Usted no puede entrar allá así. Quizás de pronto usted que tiene hijos, usted no le compra cualquier tipo de calzado para que su hijo vaya a un colegio. ¿Por qué? Le van a llamar la atención y le van a decir: aquí hay un uniforme, ¿cierto? No, es que esos zapatos son finos, me valieron 500,000 pesos y esos vuelan, esos, mejor dicho, ni pecueca le va a dar. No, señor, es que usted se tiene que sujetar esa a la norma. Si eso lo hacemos como hombres aquí en la tierra,
Usted que trabaje en una bodega o en algún otro lugar y tiene que cumplir, o si no, no lo dejan trabajar, le van a descontar el día, lo van a sancionar. ¿Cuánto más con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que nos da la vida? No, esa es su manera. Esa es la manera de Dios, como dice su palabra. Por eso acá, ten cuidado con tu forma de vivir. Ten cuidado y con lo que enseñas, lo dice ahí la palabra. Entonces, óigase bien, la labor que Dios nos ha entregado a nosotros como iglesia, por eso nos está insistiendo, póngase en la armadura de Dios, póngase en la armadura de Dios. ¿Cuál es esa labor que tenemos? Anunciar las buenas nuevas, predicar, enseñar, ¿cierto? Las buenas nuevas del Evangelio. ¿Usted es salvo? Claro, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él murió por mis pecados. Él fue maltratado, fue humillado. Bueno, listo. Vamos entonces a pasar tiempo de calidad en la palabra. ¿Para qué? Para que ese calzado se haga realidad en mi vida espiritual. Y yo empiezo a entender que la coraza no es para yo cogerme de pechos con los demás o sacar pecho. Yo estoy calzado, yo sí me puse la armadura de Dios, es que yo no soy pecador. No, es para que usted tenga sencillez, humildad, pueda dar la mano al caído. Entonces, esa es nuestra labor como iglesia. ¿Y cuál es nuestro objetivo como iglesia aquí en la tierra? Alcanzar a los perdidos. ¿Qué estás haciendo tú por una persona que en estos momentos no sé cómo estará la vida de él? Está a punto quizás de separarse de su esposa, de quitarse la vida, de maltratar a sus hijos, matar a alguien, robar, desesperado quizás en su mente. ¿Y usted qué está haciendo? Ay, no, porque es que eso es solo para el pastor. Entonces, ya que mañana no vayas a decirle a Dios: Señor, yo madrugaba todos los domingos, llegaba a las 9, no me perdía culto, porque los miércoles eso hacía mucho frío. El Señor le va a decir: ¿con qué estabas calzado? Entonces, óigase bien a esta pregunta. ¿Tú estás cumpliendo tu función como iglesia de Jesucristo aquí en la tierra? ¿O es simplemente una moda? Para ti es una moda ser cristiano. Ay, yo me volví al cristianismo. ¿Por qué? Porque ya no tomo, ya no voy a fiestas, ya no celebro esto, ya no celebro aquello. ¿Es una moda? ¿O estás cumpliendo de verdad el objetivo para el día de hoy? Entonces recuerden, la armadura de Dios es espiritual, y saber que tengo puesta la armadura de Dios en mi vida es porque me sujeto a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir: ya me estoy colocando la armadura de Dios, pero no eres obediente. No te la estás colocando. Tu interior, aún inclusive ese falsa humildad que la trae Satanás, está diciendo: sí, eso va bien, tranquilo, eso sigue así. El domingo, los miércoles no. Eso los miércoles por televisión, por el celular. Mire, está lloviendo. Sí, ve, yo se lo dije, si usted se hubiera ido, se hubiera mojado. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí, pero el verdadero soldado está dispuesto para todo terreno que venga, para todo terreno. Usted puede estar aquí hoy, miércoles, hoy puede estar aquí como un soldado firme, porque hay otros que tienen que andar horas y llegan. Y usted que está a media hora, no, ni media hora, a unas cuadras, y dice que es soldado de Jesucristo, dice amar al Señor. No, esto es un hábito.
Y no es que a pronto el hecho de que venga usted los miércoles aquí, ay, a chupar frío, entonces, ay, el Señor, no, tiene que hacerlo a convicción, no lo haga porque lo estoy diciendo, porque le estoy motivando. Porque esto es una exhortación, pero con amor. No es porque los esté engañando, no, es una exhortación con amor. Entonces, Dios demanda de nosotros firmeza. ¿Qué tal un soldado, el comandante? Bueno, así, ay, soldaditos, venga, papitos hermosos, ¿será que podemos hacer un registro? Está lloviendo, pero ¿quién me acompaña? Ay, no, eso ahorita no. Y ay, de noche, ay, peor, no. Un soldado dice, como ordene mi capitán. ¿A qué horas? ¿Dónde? Porque tiene que estar alerta, tiene que estar preparado, tiene que estar dispuesto. Pero bueno, cerremos paréntesis. Entonces, óigase bien, nosotros tenemos que colocarnos ya el hábito como soldado, que es orar, meditar y lectura de la palabra. Y empezar a esforzarnos y ser valientes en vivirla. Ahí es donde el Espíritu Santo nos empieza a direccionar. Es lo que se ha venido hablando. El argumento de Satanás, no, eso no, tranquilo, eso, ahí va bien. No, yo puedo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y más para mi Rey. Necesito vivir en santidad. Doy la milla más. Y me caí, pero me levanto. Entonces, la oración escritural. La meditación en la palabra de Dios. No se me vaya a ir allá a los orientales, no. Y la lectura diaria de la palabra de Dios. Que el Señor a usted le reargulla en esta noche. Póngase el calzado, hermano, póngase el calzado. No siga andando más a su gusto, a su manera. Si se acerca al Señor, el Señor le dice, quite ese calzado. Como se lo dijo a Moisés y se lo dijo a Josué. Quite ese calzado, porque la tierra que vas a empezar a pisar es santa. Entonces ahí es donde empieza usted, que es lo que muchas veces dicen, como amuleto lo tomaron. Todo lo que pise mis pies me pertenece. No, todo lo que usted piense, eso te pertenece. ¿Tú piensas perdón? Eso te pertenece. ¿Tú piensas amor? Eso te pertenece. Eso es tuyo. Por algo el Señor dice, si no lo reciben en algún lado, sacúdase, y eso se va con ustedes. Entonces, la importancia de que nos pongamos el calzado, que determinemos ser soldados, no de chocolate, porque llega el sol y nos derretimos, y menos de azúcar, porque llueve como está lloviendo ahorita, y peor, soldados con la armadura de Dios. Entonces, ¿para qué? Óigase bien, ¿por qué estar firmes? ¿Por qué y para qué? Voy a mirar el por qué, el para qué. Perdón, el por qué. Porque el diablo, óigase bien, nos va a atacar, pero él solo puede, como se ha venido hablando, atacar a los que están desarmados. O sea, los que se separan de la voluntad, del propósito de Dios, y por eso Dios determina y permite que los toque. Así es sencillo. ¿Usted no quiere ser tocado por el diablo? Póngase la armadura y esté dispuesto para su Rey. Pero si usted es de los que no, ahorita no, mañana sí, después sí, te estás quitando la armadura y Dios simplemente dice, pónganlo a prueba. Y ahí es donde empieza la yayay. Entonces, recuerda, óigase bien, recordemos lo siguiente, que la lucha es personal. Eso no es de que, mi esposo o mi esposa se pone el calzado por mí. No. La lucha es personal y debo estar anclado con mis pies sobre la roca. Por eso empezamos leyendo Mateo. Deben estar anclados mis pies sobre la roca, o sea, mi fundamento, lo que me sostiene, donde debo estar parado firme.
primera carta a los Corintios. Rápidamente, mire lo que dice allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leerlo. Dice: la base de todo ya está construida. Y nadie, óigase bien, nadie puede construir otro, porque esa base es Jesucristo. O sea, hemos venido y lo vengo reiterando. No es a tu manera, es como dice la palabra de Dios. Ese es el calzado. Por eso ponía el ejemplo de una bodega donde deben utilizar un calzado específico, unas botas con punta de acero. Allá no es que voy a entrar en tenis, en guayos, es que yo me siento cómodo así, y es que a mí me parece que esto no me aprieta. No, si le aprieta, papito, cambie de trabajo, es lo que le van a decir. Pero aquí se trabaja así. Ay, no, pero es que yo soy. No, tú no eres nadie. Tú simplemente eres un servidor. Nada más. Entonces, óigase bien, como atletas, nosotros debemos correr con paciencia. Nuestra meta es llegar a ser la esposa de Jesús. Pero como soldados aquí en la tierra debemos resistir ante los embates del enemigo hasta el final. Así de sencillo. Sí, ay, es que cuando llegue las bodas del Cordero, sí, pero ¿estás resistiendo desde acá? ¿Te has puesto el calzado para estar firme? Entonces, si no estás aquí firme, no esperes estar allá. No esperes estar allá. Así es sencillo. Es por eso que Dios nos está anunciando desde ya que debemos estar aprestos. Guarde esa palabra, aprestos, dispuestos, preparados y alertas, y que podamos identificar con claridad cuál es el arsenal y el accionar del enemigo. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque el enemigo no es para enfrentarlo en nuestras fuerzas, sino para resistirlo con la palabra. Eso es empezar a colocarme la armadura de Dios, no para contraatacar, sino para resistir. Sencillamente, todo lo que usted está viviendo al día de hoy, consecuencia de pecado, pero también por falta de colocarse su armadura. Rápidamente allí, Juan capítulo 13, versículo 14, voy a leerlo hasta el 17. Dice: yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo. Versículo 15, para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Versículo 16, les digo la verdad. Un siervo no es más importante que su patrón, ni un mensajero, que esto es clave, más importante que el que lo envió. Y versículo 17, si saben esto, ¿y qué dice? Y lo ponen en práctica. Léalo otra vez. Si saben esto y lo ponen en práctica, ¿serán qué? Afortunados. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver entonces con el calzado? Pues sencillamente, ¿qué hizo Jesús? Limpió, preparó para que estuvieran dispuestos a llevar la palabra de Dios. Porque ahí muy claramente dice, para que traten, en el versículo 15, para que traten a los demás como yo los he tratado. Eso no es solo llegar con la Biblia debajo del brazo, el Señor Jesucristo les ama, aleluya, gloria a Dios, el salmo, el proverbio, amén, aleluya, gloria a Dios y hasta luego, Dios les bendiga. No, hechos, amor, gozo, paz, porque se van a levantar situaciones, pero si usted no está con el calzado adecuado, esa espinita te va a molestar, te va
a fastidiar y tú vas a decir, ay no, ya no más, ay yo ya no vuelvo a las cárceles porque siempre que voy no me dejan entrar, no, eso no es conmigo, es que allá en el hospital, es que esto, no, eso no es conmigo, es que el pastor se demora mucho en los cultos, yo no voy por allá. ¿Con qué te estás vistiendo? Deje ya esos argumentos, hermano. Por eso Jesús, recuerden, en el discipulado, lo primero que la palabra hace es limpiarnos. Y aquí Jesucristo limpia los pies para que sean preparados para ir a anunciar las buenas nuevas. No a la manera que ellos querían, sino a la manera que Dios había dispuesto. Rápidamente, Hechos. Esto es con Hechos. Hechos 18, mire, versículo 9. Rápidamente, vamos a leerlo hasta el 11. Dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, óigase bien, ¿qué dice? No tengas miedo, sigue hablando a la gente y no te calles, porque, versículo 10, porque yo estoy contigo, nadie qué, ¿cómo dice? Podrá atacarte ni hacerte daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo, versículo 11, se quedó allí por 1 año y medio y enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios, anunciando. O sea, lo que hemos venido hablando, estaba preparado con el calzado del evangelio. Estaba calzado. ¿Y qué había? Protección, porque estaba puesto con la armadura. Y Dios permitió que allí él anunciara el evangelio. Y mire lo que dice Mateo capítulo 10. Mire lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 14. Vamos a leer el 14 y el 15. Si en una ciudad o pueblo no les dan la bienvenida, salgan de ahí y sacúdanse en el polvo de los pies. En otra versión dice sacúdanse en las sandalias, sacúdanse en el calzado. Versículo 15, les digo la verdad, en el día del juicio le irá peor a esa ciudad que a Sodoma y a Gomorra. O sea, va a ser más tolerable. Pero si usted verdaderamente está calzado, usted no va a decir, Señor, es que allá me tratan mal, Señor, es que allí no me gusta, Señor, es que allá esto. No, está calzado, usted va. Y si no aceptan el mensaje, tranquilo, esa paz se devuelve contigo. Ay, no, es que yo siempre que voy a tal casa, ay, me sacan la piedra, pastor, me sacan, ay, es que mejor dicho me explotan y, ay, no, me quitan la paz. Papi, tú estás calzado, o mami, tú estás calzada con lo que no es. Tienes esos argumentos. Porque si tú estás calzada, sencillamente, tranquilo, sacúdase ya. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, tranquilo, yo ya cumplí mi misión. Pero no saque excusas. No, que es que allá no voy porque es que es que allá está mi ex marido, es que allí, es que allá. Póngase el calzado, hermano. Sencillamente donde Dios lo quiera mandar. Y si allá no lo recibieron, tranquilo, Dios está contigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, entonces, nuestra vestimenta espiritual es fundamental al día de hoy. ¿Por qué? Porque eso va a determinar que somos buenos soldados en Jesucristo y su armadura la vamos a empezar a utilizar correctamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo utilizar la coraza en los pies y el cinturón por acá en un dedo. No, tiene que ser correctamente. Entonces, óigase bien, si nos ceñimos literalmente con su palabra en nuestros lomos para tener fuerzas y la coraza de justicia aceptando el perdón de Dios, esto nos va a llevar, óigase bien, a poder ir y cumplir la gran comisión, porque nos estaremos colocando la palabra de Dios como firmeza, como roca espiritual, la cual va a cautivar nuestros pensamientos. Porque usted tiene ceñido los lomos con la verdad,
tiene puesto el calzado del evangelio y sobre todo tú estás con el perdón. Entonces tú no vas a juzgar, tú simplemente vas a dar la mano. Entonces recordemos, no es pelear. Primero que todo, no es pelear, es resistir. Porque el que pelea por nosotros ya venció en la cruz. Así de sencillo. No es pelear, es resistir. Porque ya el que pelea con nosotros ya venció. Usted simplemente acepte lo que Dios va a permitir en sus vidas. Y vamos a terminar con Isaías. Mire lo que nos enseña Isaías, como para que nos animemos. Dice Isaías en el capítulo 52, versículo 7, dice: qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que le dice a Sión: tu Dios es rey. Ya para ir concluyendo en esta noche, cuando usted verdaderamente se coloca el calzado del evangelio, está preparado con el calzado del evangelio, literalmente usted ya empieza ¿a qué? A vivir con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque esto Pablo lo dijo allá en Romanos, esto que estamos viendo de Isaías, porque muchos dirán: no, pero es que eso es antiguo pacto, eso lo escribieron para los judíos. No, mire lo que dice allá en Romanos capítulo 10, versículo 15, que dice: ¿y cómo van a decir el mensaje si no hay quien los envíe? Así dicen las escrituras: son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Literalmente aquí Pablo, por eso es que determina allí en Efesios, que vamos a terminarlo leyendo, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 15, dice: prepárense, poniéndose en el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. ¿Te estás preparando? ¿Estás siendo esforzado? ¿Estás siendo valiente? Sencillamente avance. Van a haber muchos tropiezos donde que es que viene mi abuelita de Francia, llegó mi tío de Marte, de Júpiter, es que hoy tengo que despedir a Michael Jackson, si es que resucita, no sé. No, hermano, determinen usted ser un soldado. Determinen usted ser un soldado. Un soldado literal, un soldado vive situaciones que a veces son adversas y muchas veces está separado de su núcleo familiar porque está cumpliendo una función, una labor en su momento. Pues más usted y yo, donde estamos separados, o sea, santidad, donde estamos apartados para Él. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas. No con religiosidad, no con fanatismo, no con cara de amargado: ay, yo soy hijo de Dios, es que eso yo no lo puedo hacer porque eso Dios me castiga. No, que sea de convicción, con amor, con alegría, que se vea ese gozo. Porque si no, usted está revestido de religiosidad, fanatismo y otras cosas que no van conforme al propósito de Dios. Por eso, con esto termino. Siempre los soldados, en algunas épocas atrás, cuando ya literalmente la armadura había perdido su filo, la espada, ¿cierto? O su casco ya estaba deteriorado, muchas veces los soldados tenían que enfrentarse cuerpo a cuerpo. ¿Y sabe cuál era la firmeza de ellos? El calzado. Porque ellos ponían su pie y se afirmaban. Y si el calzado, en ese entonces, llamémoslo así, en la época medieval, si las sandalias no estaban bien ajustadas, no estaban bien, estaban rotas, lo más probable es que se le iba a soltar y así sea un solo machucón del otro, ya lo pone a llorar.
No, ¿vea la importancia? Esto es cuerpo a cuerpo. Eso es usted y yo, ahí enfrentando la batalla día a día, como Dios lo permite, pero ceñidos, como lo hemos venido hablando, con la coraza, puesta con la coraza, ceñidos los lomos, puestos el calzado correctamente como es y como debe ser. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mirar también, ahí es donde llega la fe. Ahí es donde Dios te dice, listos, toma esto también, porque esto ya no va a ser para que te alcancen, porque esa va a ser tu entrada y tu salida. Esa es tu puerta, ese es tu escudo y ya nadie te va a hacer daño. Así que, familia, en esta noche pues espero que haya sido de mucha motivación para usted, para su familia, para sus hijos. ¿Para qué? Para que sencillamente se arme de valor. Ya no más excusas. Los tiempos se acortaron, el reino de Dios se ha acercado y ya es tiempo de que la iglesia de Jesucristo, como lo dice allá en Romanos, de que la misma creación gime a gritos para que los hijos de Dios ¿qué? Se manifiesten, pero no se van a manifestar ahí como suele suceder siempre, con una gritería, con un alboroto emocional más que espiritual, sino verdaderamente con vida de espíritu, de que usted lleve vida y establezca esa vida en ese lugar. La importancia de prepararnos con el evangelio, que ese es el calzado para ir a anunciar las buenas nuevas. Así que, familia, el Señor nos siga fortaleciendo y afirmando en su palabra. Así que mi motivación es esa. Vamos, no hay nada perdido. Mañana es un nuevo día. El hoy ya pasó. Empecemos desde ya para que lo que hoy determinemos se refleje mañana. Ojo con lo que dije. Lo que hoy tú determines se va a reflejar mañana. Así que la palabra de Dios dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en el Señor me hace vivir confiado. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su mente, su corazón con la verdad que es Jesucristo. Bendiciones, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.